¿Alguna vez dijiste cuesta arriba? Todos usamos esta expresión para describir una situación difícil, un proyecto complicado o una tarea que requiere mucho esfuerzo para salir adelante. Cuando decimos que algo es cuesta arriba, queremos decir que avanzar resulta arduo, que el progreso es lento y que cada paso exige más energía de la habitual. Y uno podría pensar que se trata simplemente de una forma de hablar natural por el esfuerzo que significa subir una cuesta. Pero en realidad, si bien esto tiene esa base, la expresión fue inventada hace muchísimo tiempo. Tenemos que remontarnos a la antigüedad. Para encontrar el origen de esta expresión tenemos que viajar hacia una época en la que prácticamente todo el transporte dependía de la fuerza humana o de los animales. Durante miles de años, las personas caminaron largas distancias, transportaron cargas, condujeron carros y atravesaron caminos de todo tipo. Y había algo que todos sabían por experiencia propia. Subir una pendiente era mucho más difícil que avanzar por un terreno llano. Una cuesta exigía más esfuerzo, consumía más energía, agotaba más rápido a las personas y a los animales y aumentaba el riesgo de no llegar a destino. Por eso, generación tras generación, la imagen de la subida comenzó a asociarse naturalmente con la dificultad, mientras que el terreno llano se relacionó con la facilidad y el avance. Con el paso de los siglos, esa experiencia cotidiana terminó convirtiéndose en una metáfora. Ya no hacía falta estar subiendo una colina para hablar del esfuerzo cuesta arriba. Bastaba con enfrentarse a cualquier desafío importante. Y aquí aparece lo más interesante. Esta idea no es exclusiva del español. Muchas otras lenguas utilizan expresiones equivalentes que relacionan las pendientes con el esfuerzo y las dificultades con el acto de subir. Es decir, no estamos ante una historia nacida de un mito, una leyenda o un texto religioso, sino ante una experiencia humana universal que se repitió durante miles de años en distintos lugares del mundo. Por eso, hoy seguimos diciendo que una situación económica, por ejemplo, es cuesta arriba, que un proyecto es cuesta arriba o que una recuperación resulta cuesta arriba. Y cada vez que utilizamos esta expresión, estamos recurriendo a una metáfora que se construyó a partir de la experiencia acumulada de incontables generaciones que aprendieron mucho antes que nosotros que subir exige más esfuerzo que avanzar en terreno llano. Este fue otro viaje a través del tiempo que nos revela cuánto el pasado sigue latiendo en nuestra vida cotidiana. Te espero en otro episodio de ¿Cuán culto sos y no lo sabías?